Hoy voy a intentar responder desde mi punto de vista por qué el padre nos exige criar hijos. Para empezar, quiero empezar con un par de piedras en el zapato, em, leyendo el libro Durantia que alguna vez tuve, ya no, cosas que alguna vez me molestaron del libro Durantia. Y son las siguientes. Por ejemplo, ¿por qué no hay reencarnación ni ovnis en el libro Durantia? Eso es algo que em, al principio me me molestó o iba en contra de lo que quería en ese momento. Eso ya no es así. Otra cosa que también no me convencía es en el documento 195, dice algo así como que solo Dios puede traer la paz al mundo en lo político. Pero ¿qué hay de la separación del Estado y la Iglesia? También he encontrado respuesta a eso. También me he preguntado, ¿por qué alguien como Jesús, supuestamente el ápice de desarrollo espiritual humano, no era inmune a estar triste, incluso llorar? En el documento 141, recordemos que se puso triste, incluso em, llorando porque nadie de su familia había venido a despedirlos, a desearles lo mejor al comienzo de su vida pública. También otra cosa que siempre me molestó es por qué hay cosas que ni siquiera intentan explicarnos, que nos dicen van más allá de nuestra comprensión. No sé, el libro Durantia fue escrito en inglés, ni siquiera pueden intentar explicarnos. Bueno, lo mencionan en muchos parajes. ¿Por qué no podemos aterrizar en Divinington? Creo que es una pregunta eh, que todos nos hacemos, incluso los seres celestiales más superiores a nosotros. Y por último, ¿por qué se nos exige criar hijos? Bueno, en la presentación de hoy voy a comentar un poco las experiencias que he tenido desde mi punto de vista personal y quizás contestar parcialmente esta pregunta y creo que también de paso contestar eh, por lo menos la pregunta anterior porque hay cosas que ni siquiera intentan explicarnos, creo que van relacionadas. Pero antes de empezar, hagamos un breve repaso de de cómo es el camino al paraíso. En la carrera de ascensión tenemos más o menos los siguientes escalones. La vida en la carne, que es donde estamos todos ahora, a no ser que alguno de ustedes sean espíritus infiltrados o algo así. Después la carrera morontial y en algún momento la fusión con el ajustador del pensamiento. Después, bueno, sigue la carrera en el universo local, pero también a nivel superuniverso, superuniversal. Después viene el despertar en Javona. Y creo que el orden es correcto, me corregirán si no más tarde. Primero lograr al Padre y después la admisión al paraíso. Y por último, se nos da, uno puede ingresar al cuerpo de la finalidad y comienza el servicio eterno. Y es entre los primeros dos puntos, la vida en la carne y algún momento de la carrera morontial, que el libro Durantia dice que se nos exige haber pasado por la experiencia de criar hijos. Concretamente, el libro Durantia dice lo siguiente: ningún mortal sobreviviente, ser intermedio o serafín, puede ascender al paraíso, lograr al Padre y ser incorporado en el cuerpo de la finalidad sin haber pasado por la experiencia sublime de lograr una relación paternal con un hijo en evolución de los mundos o alguna otra experiencia análoga y equivalente. Y es esta experiencia análoga y equivalente eh, que se refiere a las guarderías probacionales en los mundos adámicos, una vez que estamos en la carrera morontial. No voy a ahondar mucho en eso hoy, pero quería mencionarlo en este momento. Sigue. La relación entre el Hijo y el Padre es fundamental en el concepto esencial del Padre universal y de sus hijos del universo. Por lo tanto, dicha experiencia es indispensable para la capacitación experiencial de todos los seres ascendentes. Bueno,
pareciera que mi presentación se acaba aquí. Pero lo que quería hacer es dar em, puntos de vista personales a partir de estar pasando por la experiencia en sí. Pero antes quiero remontarme a unos años antes. Recientemente es que me convertí en padre. Tengo chicos de no más de 2 años, 2 años y medio, y yo estoy casi en la mitad de mis 40, y durante mucho tiempo hubiera parecido que, no sé, quizás no iba a pasar por la experiencia esta en este mundo. Y al ver que era algo tan importante en el libro de Urantia, me pregunté, ¿pero es realmente necesario? ¿Uno no puede ascender espiritualmente sin haber pasado por la experiencia? En ese momento intenté restarle importancia, pero em, ahora que estoy en la experiencia, para mí está bien claro por qué y por qué uno no puede dejar de pasar por la experiencia. Entonces, lo que quiero hacer hoy es contar un poco em, cosas de las que me di cuenta siendo padre, pasando por la experiencia esta, que ilustran e iluminan justamente la relación nuestra como hijos espirituales con el Padre Universal. Voy a separar mis reflexiones en dos puntos, y un tercer punto va a servir para recalcar un poco la importancia de esta experiencia. El primer punto o sección va a centrarse en la actitud del Padre y su relación con nosotros. O sea, de cómo al ser o al verme ahora en el rol de padre terrenal, me doy cuenta de muchos paralelos con la relación, de cómo el Padre se relaciona con nosotros. Em, a su vez, viendo cómo mis hijos se relacionan conmigo, em, veo también la manera quizás natural e ideal en la que podemos o deberíamos relacionarnos nosotros con nuestro Padre espiritual. Y por último, creo que no solamente es importante o quiere el Padre Universal que pasemos por la experiencia para entender las dos caras de la moneda, para entender, sino justamente por el valor de la experiencia en sí, que veo como una experiencia realmente única, reorientadora y transformadora. Pero bueno, eso para el final. Entonces empecemos con la primera sección, la actitud del Padre y su relación con nosotros. Bueno, como dije, ahora que estoy pasando por esta experiencia, solamente por unos años, falta mucho más, me doy cuenta de muchas cosas que hace el Padre por nosotros, que nosotros también hacemos por nuestros hijos. La primera podría decirse que es la preparación del entorno. Creo que ser padre es algo que, bueno, creo no, es así. Es algo que no empieza en el momento del nacimiento, empieza mucho antes. Quizás con la decisión de tener hijos, em, definitivamente con el embarazo, uno, por lo menos como, bueno, la mujer tiene pasa por una situación muy, muy, muy especial, em, y como padre en el sentido masculino, también le toca a uno hacer de soporte, de compañero y ayudar también y acompañar en ese proceso. Pero también hay cosas como elegir el nombre, como pensar dónde uno va a dar a luz, como ir preparando la ropa para el bebé, comprar los pañales, encargarse de papeleo, definir dónde uno va a cambiar los pañales, qué cuarto, la cuna, etcétera. O sea, mucho antes de que el hijo ni siquiera nazca, uno ya se está devanando los sesos y preparando cosas. Y cómo, y eso me llevó a pensar cómo es así también con nuestro Padre Universal y nuestro universo, ¿no?
que mucho antes de que aparezcamos nosotros, o siquiera los primeros mortales ascendentes, ya había tanto trabajo hecho antes, desde los universos materiales, las esferas arquitectónicas, los mundos de Morontia, eh, un sinfín de cosas. Y en nuestro caso particular, o en el caso de un planeta habitado, todo el trabajo de evolución geológica y después biológica y la actuación de los espíritus ayudantes o adjuntantes de la mente, que todo se da antes de que aparezcan los primeros mortales inteligentes. Es realmente, no sé, digno de reflexión, me parece. Otro punto que también tiene paralelos es la percepción del Padre que tenemos o que no tenemos. Y me parece que puede ser también algo digno de reflexionar y de aceptar con humildad. Volvamos al embarazo, por ejemplo. El bebé en gestación, el embrión y después el bebé en gestación, para mí no tiene ni idea de lo que está pasando. Me parece que está en un sueño medio como en un limbo de calor y por ahí luces y voces o sonidos más bien, y ni tiene idea que está dentro de una madre y que hay quizás un padre afuera también hablándolo, acariciando la panza y que hay muchos seres que se están esperando ansiosos su llegada. Y creo que de alguna manera tenemos que entender que nosotros estamos en una situación similar, que estamos viviendo nuestra vida aquí, pero no tenemos mucha idea de lo que es la, la realidad es posiblemente algo mucho más grande que no nos podemos ni imaginar. Quizás estemos en algo así como en la panza de la madre y más adelante nos demos cuenta que la realidad en realidad era algo mucho más vasto. Y por supuesto no tenemos posibilidad de percibir al Padre tal como lo es. Para eso quiero recordar con la siguiente cita. Si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas, o sea, nosotros, ante la presencia del Padre mismo, no sabrían reconocer que están allí. Serían tan insensibles a la presencia del Padre Universal allí como lo son donde se encuentran ahora. Me parece que con eso está dicho todo. Algo relacionado con eso también es la visión más amplia que tiene el Padre, ahora con minúsculas, sobre el todo y sobre la realidad. Em, Incluso también después de dar a luz, los primeros años de vida, y por supuesto esto es cada vez menos cierto a medida que los chicos se vuelven cada vez más grandes, más independientes y adultos, pero por lo menos al principio hay un montón de cosas de las cuales los hijos no tienen ni la menor idea, de las cuales uno se encarga, no sé, chequeos médicos, quizás mudanzas, compras, etcétera, etcétera. Y cosas como, bueno, estamos viviendo en una casa, en un país, en un continente, ahí afuera hay autos y otras personas, y los bebés o los chicos chiquitos, por supuesto, no tienen mucha idea de lo que es la realidad real, la realidad más amplia en la cual estamos parados nosotros. Y vuelvo a repetir, eh, bien creo que es el caso nuestro de cara a la realidad cósmica más amplia. Relacionado con esto también, el padre tiene nuevamente, por lo menos al principio, una mejor comprensión sobre el hijo y sus necesidades reales. Em, por ejemplo, de buena alimentación, buena higiene, dormir. El padre generalmente sabe más que el hijo qué es lo que necesita y le hace bien y qué es lo que no. Y los hijos a veces se rebelan y no tienen el mismo punto de vista. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde cuando analicemos el punto de vista de los hijos. Los siguientes puntos están un poco relacionados entre sí. Un padre, dice el libro Durante, un padre bueno y sincero tiene amor incondicionado por sus hijos. Tiene paciencia,
eh, ante la inmadurez y falencia de sus hijos, paciencia, por lo menos en mi caso, definitivamente no infinita, em, en contraste con la paciencia infinita del padre, pero bueno, uno hace lo que puede. Y por lo general, o en el caso ideal, uno vela siempre por el bienestar de sus hijos. Como padre terrenal, ¿no es cierto? Uno sabe que sus hijos son inmaduros y que todavía no pueden regular bien sus emociones y hay veces que lloran aparentemente por razones menores desde el punto de vista de uno, más adulto, pero que igual necesitan contención o hay veces que lloran durante toda la noche porque están enfermos o porque no pueden dormir o porque vaya uno a saber qué. Y sin embargo uno no dice, bueno, este chico me fastidia, lo dejo de amar, lo dejo de querer y dejo de tener sus mejores intereses en mente. No es así. Em, por lo menos no debiera ser así. Y eso, por supuesto, em, lleva de vuelta a la reflexión de qué tanto más debe ser el caso del Padre Universal, de saber realmente lo que necesitamos y de tenerlo en mente más allá de nuestro punto de vista limitado. El libro Durante dice muchas veces, o en un par de veces, que uno quizás no comprende por qué es posible el mal en estas esferas bajas y que más adelante uno se da cuenta de la sabiduría de estas decisiones, ¿no? Otro punto que también tiene paralelos y que me parece muy lindo es el de la comunicación con nuestros hijos. Yo me doy cuenta como padre que me alegro mucho y me alegro mucho cuando puedo comunicarme, o ahora que estoy empezando a poder comunicarme cada vez más con mis hijos, o por lo menos con los mayores. Em, creo que es algo que, me parece que es algo que ansiamos todos los padres y nos alegramos a medida de que gradualmente se va haciendo más y más. Al principio la comunicación es bastante unilateral o en el mejor de los casos limitada. Uno dice cosas y el bebé no entiende. Ves quizás solamente una sonrisa y una voz. Y en las primeras semanas de vida los bebés ni siquiera sonríen. Son una cosa que buscan alimento y confort y punto. Y es una gran alegría, por ejemplo, cuando un bebé empieza a sonreír, empieza a fijar la mirada en uno. Quiero recordar que los bebés al principio no ven bien, ven solamente manchas blanco y negro, me parece, y recién más tarde pueden enfocar unos metros y después más tarde pueden reconocer caras. Y eso me hace acordar un poco a la situación del padre con nosotros o de los ajustadores. Leo la cita esta. ¿Y cuánto disfrutan los ajustadores, fragmentos del padre, en la comunicación con sus sujetos a través de canales más o menos directos? ¿Cuánto se regocijan cuando pueden descartar símbolos y otros métodos indirectos y transmitir sus mensajes directamente al intelecto de sus socios humanos? Otra cita. Y el ajustador constantemente se comunica, indirectamente y sin reconocimiento, con el sujeto humano, especialmente durante aquellas experiencias sublimes de contacto adorador de la mente con el espíritu en la superconciencia. Los ajustadores se regocijan con ponerse en contacto con la mente mortal, pero deben ser pacientes a lo largo de los muchos años de estadía silenciosa durante los cuales son incapaces de abrirse paso por la resistencia animal y de comunicarse directamente con vosotros. Em, bueno, creo que como padre terrenal es así también, y eso me hace comprender más la situación del ajustador o del Padre Universal para con nosotros. Y también quizás dar respuesta a la otra de las preguntas que siempre me molestaron. ¿Por qué hay cosas que ni siquiera se intentan explicarnos? Y ahora me veo en la situación clara que uno con un chico de 2 años puede comunicarse, pero la comunicación llega hasta cierto punto. Hay conceptos que van mucho más allá de
realmente de su comprensión actual. Más adelante lo van a poder comprender, pero por ahora no. Y creo que es nuestro caso también, lo dice muchas veces el libro Durantia. Por el momento no podemos explicarles esto, tienen que esperar hasta llegar ahí y ahí lo van a entender. Y además que nuestro idioma es muy limitado. Cuando aprendamos idiomas más elevados, como los del universo local o superuniverso, eh, ahí la cosa va a ser distinta. Por último, en esta sección quiero em, remarcar que también me ayudó a comprender lo que Jesús dice en la última cena cuando habla de el amor, que nos llama a tener amor paterno, no solamente fraternal, sino paternal para con nuestros hermanos en la carne. Em, Creo que ahora se me hace más posible entender y ponerlo en práctica, sabiendo que uno tiene paciencia con sus hijos porque sabe que son inmaduros, porque comprende las razones por las cuales se comportan a veces de una manera molesta, o sí, de la cual uno no está de acuerdo. Y uno puede llevar esa lógica también a la gente adulta. Y recordemos respecto a eso esta cita. Si alguien te irrita, te produce sentimientos de resentimiento, debes buscar con simpatía el discernimiento de su punto de vista, sus razones de una conducta tan censurable. Una vez que entiendas a tu prójimo, te volverás tolerante, y esta tolerancia crecerá en amistad y madurará en el amor. Y creo que tratar con chicos inmaduros, que a uno a veces lo sacan de quicio, lo preparan también a uno para llevar esto en la práctica en la gente adulta. Bueno, ahora voy a pasar a la segunda sección, la actitud de los hijos. Como dije antes, observando también a mis hijos, caigo en cuenta de algunas cosas que marcan cuál debiera ser nuestra actitud natural o deseable para con el Padre Universal. El primer punto que quiero tocar es la resistencia versus el hacer la voluntad del Padre, acá con minúscula, pero también se aplica a con mayúscula. Em, los chicos, por su inmadurez y su falta de entendimiento y falta de control emocional, a veces no quieren hacer lo que uno pretende que hagan y que uno sabe que es por su bien. Por ejemplo, abrigarse en invierno, los bebés llorar cuando uno les quiere cambiar los pañales, lavarse los dientes a la noche, irse a la cama a dormir, por más que están pasados de sueño y uno sabe que lo que necesitan es dormir, pero ellos están de mal humor justamente porque tienen sueño, y así con un montón de cosas. En esas circunstancias, lo ideal sería que los chicos cesaran la resistencia, confiaran en la voluntad del padre con minúscula y simplemente hicieran lo que uno sabe que es lo mejor para ellos, pero muchas veces no es así. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros estaremos haciendo lo mismo de no hacer lo que el Padre de alguna manera, nos indica o nos ha revelado que es lo mejor para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos tanto la voluntad del Padre? Y eso me recuerda a esta cita. No se ejercitan lealtades al favor de lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble en ausencia de la lucha. La mente indolente animal, que es parte de nuestra herencia, se revela ante el esfuerzo necesario para luchar con la solución de problemas a nivel cósmico. El éxito de tu ajustador en la empresa de pilotearte a través de la vida mortal y de obtener tu supervivencia depende no tanto de las teorías de tus creencias, sino de tus decisiones, determinaciones y fe constante. Todos estos movimientos de crecimiento de la personalidad se vuelven influencias poderosas que ayudan para tu avance porque te ayudan a cooperar con el ajustador, te ayudan a cesar la resistencia, justamente. Un poco relacionado, pero no tanto, y que me parece un punto ahora, de partiendo un poco de la resistencia y los conflictos que hay, es el de la fe de un niño, que punto en el que hace Jesús
hincapié mucho durante sus enseñanzas y también el libro de Urantia, em, sobre todo en la cuarta parte, y es que los chicos realmente, en los chicos se ve realmente esta calidad de fe. El otro día mi esposa me preguntaba justamente si no me parece conmovedor ver cómo nuestros hijos se entregan a nosotros tan de pleno y con tanta confianza. Y ver cómo un chico busca el confort y cómo confían plenamente en su padre o en su madre, eh, a veces suponiendo que uno lo puede todo, que lo sabe todo, es realmente conmovedor. Eh, para mí uno de los momentos más lindos es tenerlos en brazos o que se duerman en brazos o o en los hombros, sabiendo que descansan en la seguridad de su padre, que para ellos es el gran confort y mi padre puede todo, cosa que no es así en el caso de los padres terrenales, eh, cosa que uno espera que descubran de la manera más amena posible, pero lo es así en el caso del Padre Universal. El Padre Universal es realmente omnipotente. Y, y realmente es un espectáculo muy inspirador y también, sí, en ese sentido, em, de enseñanza de qué tipo de fe hemos de tener nosotros con nuestro Padre Universal, ¿no? Y bueno, la cuarta parte habla mucho de eso y sobre todo creo que es el último, uno de los últimos documentos, la fe de Jesús. Y finalmente en esta sección quiero hablar de la adoración, que en el caso del Padre Universal es adoración, en el caso del Padre terrenal no es adoración, no debiera ser, no es mi objetivo por lo menos, y creo que no debiera ser el objetivo de ningún padre de ser adorado. Pero hay algunos paralelos. Em, creo que a medida que puedo suponer, porque mis chicos son todavía muy, muy chicos, pero puedo suponer que a medida que los hijos se vuelven cada vez más conscientes y comprenden más a sus padres, que quizás haya algo de agradecimiento, reconocimiento. Y lo que hay definitivamente, por lo menos en uno de mis hijos, es identificación, quizás casi una obsesión por imitar a su padre o a su madre con algunas cosas, que es realmente muy, muy gracioso. Em, quizás más adelante se pueda hablar de identificación al adoptar los valores familiares, quizás. Pero de alguna manera lo que quiero decir es que a medida que los chicos crecen, y también muy al principio, muy desde el principio también. Así, no se- así sea con una simple sonrisa, como decía antes, que los bebés empiezan a esbozar. Viene también de los hijos algo de vuelta. No es solamente que el padre se evoca a los hijos y de vuelta no vuelve nada. De vuelta también vuelve algo. Y como padre es realmente muy satisfactorio, muy lindo. Son experiencias hermosas. Y, y eso me hace también reconocer y ver que debe ser así también con el Padre Universal. Nuestros intentos de adoración a esta altura de nuestra carrera espiritual deben ser bastante burdos y muy, muy lejos de la adoración como se hace en el paraíso. No me acuerdo si en el paraíso o en Jabona, pero creo no. Hace poco leí que es el requisito final para ser admitido en el cuerpo de la finalidad. De, bueno, de dominar la técnica perfecta de adoración. Y es entonces ahí que las deidades de la Trinidad sale como un destello espiritual que dejan ver que están contentas y satisfechas con ese nivel de adoración. Bueno, para eso falta mucho. Pero quiero decir que en el plano terrenal también de los hijos viene mucho. También cositas por ahí burdas, pero que son también enternecedoras, como quizás un dibujito en el jardín de infantes, o un collage, o un regalito, o lo que sea.
o hacer galletitas con uno de los padres y regalárselo al otro. Pero son todas cosas lindas y creo que también hay paralelos ahí. Bueno, con eso termino estas dos primeras secciones y quiero hablar un poquito de la última para redondear, que es que creo que no se trata simplemente de comprender, como, como creo que hice ver en las dos secciones anteriores, de comprender intelectualmente, o quizás un poco más allá de intelectualmente, sino de pasar realmente por la experiencia, de participar en una experiencia única, de participar junto con el Padre universal, de ser Padre también de otros seres. Y creo que es una experiencia única, lo sé ahora que es una experiencia única. Nunca me hubiera podido imaginar cualitativamente lo que se siente ser padre y es a su vez reorientadora y transformadora. Esto en el sentido de que cambia bastante, bueno, en lo inmediato cambia bastante también el tiempo que uno tiene a disposición en lo práctico para muchas otras cosas. Uno no tiene tiempo ni mente para otras cosas que los chicos, sobre todo cuando son chicos, pero más allá de eso, que son de las tareas cotidianas, eh, muchas veces me pongo a pensar, realmente no hay algo en este momento para mí más importante y más valioso que mis hijos y, y mi tarea y, y realmente honor de ser padre de hijos terrenales. Y en este punto quiero recalcar que em, muchas veces me lo planteo y creo que no hay, para mí no hay mucha diferencia si mis hijos son mis hijos biológicos genéticamente o si fueran adoptados. No son adoptados, pero podrían serlo. Y en el libro Durante dice justamente, habla de criar hijos propios o ajenos. Y para mí está claro que yo no dejaría de amar a mis hijos, no los amaría menos o de otra manera si no fueran mis hijos genéticamente, o si, cosa que no creo jamás que se dé, si se llegara a dar el caso que no eran mis hijos genéticos, para mí no cambiaría nada. Cambiaría un poco la relación con mi esposa, tendríamos que discutir algo, pero no sé que no es así. Pero digo, lo que importa es la relación y el amor, y para mí está clarísimo. Bueno, quiero para terminar em, leer una cita que encontré en internet de casualidad hace unas semanas. Em, Lamentablemente era parte de un pequeño video, los llamados videos cortos o shorts de YouTube, y no lo pude volver a encontrar, si bien busqué en mi historial. Pero en mis palabras decía algo más o menos así. Se trataba de la verdadera riqueza. No importa qué tan abultada esté tu cuenta bancaria, a qué posición hayas llegado en tu empresa, tus autos y casas. La verdadera riqueza es volver a tu hogar y que tus hijos griten de alegría, corran y se abalancen sobre ti, tirándose en tus brazos. Y estoy pasando por esa experiencia y doy fe que es así y realmente me siento verdaderamente rico y afortunado y eso es a lo que hacía alusión con que es reorientadora y transformadora. Esta es para mí la verdadera riqueza. Y quiero creer que así también se siente el Padre con todos nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Ha sido una presentación, a mí como, claro, supongo que como todos los que somos padres de los presentes, pues nos ha hecho pensar mucho y, bueno, y sentirnos identificados, ¿no? Con lo que comentabas, porque creo que Ujú. todos hemos sentido algo parecido a lo que tú estás experimentando, ¿no? Veo que Eduardo ya ha levantado la mano. Os ruego que seáis breves para dar ocasión a que participe el mayor número de gente posible. Eduardo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Me pilláis fuera como la mayoría de los sábados y concretamente hacía tiempo que no tenía el placer ni de ver ni de escuchar a Sebastián.
siempre me ha causado impresión cuando hemos hablado y siempre me ha parecido una persona muy respetable, ¿no? Felicitarle sencillamente por la exposición que nos ha hecho y mientras le estaba escuchando me ha venido a la mente algo que también entiendo yo que pudiera ser, no lo sé, el hecho de que también el Padre Universal también está avanzando como padre en la medida que está viendo cómo todos sus hijos van avanzando hacia él. Y lo digo porque yo tenía como 25, 27 años cuando me inicié en lo de ser padre, ¿no? Soy padre actualmente de dos hijos, ¿no? Incluso tengo nietos y concretamente ya mis hijos son padres, ¿no? Entonces, para mí el concepto padre-hijo se ha ido modificando en el tiempo y hoy por hoy aquellos conceptos y aquellas experiencias que tuve con mis hijos en la educación y en el trasvase de emociones y sentimientos, hoy en día los aprecio y los veo desde diferente, desde otro prisma, ¿no? Desde otro horizonte, ¿no? Como padre he evolucionado, como abuelo estoy en la práctica y concretamente yo creo que el Padre Universal también está evolucionando en ese sentido por todos y cada uno de los hijos más avanzados, aquellos que llegan al paraíso y que con ellos tiene que sentir algo, no sabría decir qué, si sentimientos, emociones o no sé el qué, porque entiendo que él también sufre a su manera, pero quiero imaginar que también el padre evoluciona en la medida que va viendo cómo van llegándole hijos al paraíso, a su regazo, y para con ellos tiene que tener, no sé, algo distinto, algo diferente, ¿no? Y lo digo simplemente por la comparación a lo largo de mi vida con mis hijos, ¿no? Simplemente ese detalle, esa pequeña observación. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Sí, comentaba Sebastián en el chat que si te referías al Supremo, porque, bueno, de hecho es el que aprende, ¿no? El que evoluciona en el nivel finito y eso, como que esas experiencias paterno-filiales, pues también podrían pasar a formar parte del Supremo. Por supuesto que entiendo que efectivamente a su vez pueden, pero no pensaba en el Supremo, estaba pensando ahora mismo en el Padre Universal, a Dios Padre como Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido era más o menos el comentario. No pensaba en el Supremo. Quiero imaginar que será algo similar o parecido, pero bueno, ahí lo dejo. Nada más. Gracias. Muy bien. Jaime, Me ha sorprendido, como siempre, como me está pasando últimamente en todas estas charlas de la serie En el Foco, que los ponentes cogéis unos puntos de vista que me sorprenden. Es decir, me ha sorprendido mucho el que hayas enfocado la presentación desde tu experiencia reciente como padre y hayas hecho ese paralelismo, ¿no? Es decir, y me ha gustado mucho. Yo quería, a lo mejor a modo de anécdota, ¿no? O a modo de también meter un punto de reflexión. Había una persona que nos dejó, se marchó ya a continuar el camino, que era Carmelo Martínez, que siempre se refería al Padre Universal como el abuelo. No se refería tanto como el padre, sino como el abuelo. Porque él decía que realmente nuestro padre era Miguel de Nevadón, nuestro Jesús, ¿no? Mm. Como padre creador, ¿no? De todos nosotros. Y entonces se refería a Dios, al Padre Universal, como el abuelo, ¿no? Yo recientemente he tenido la suerte de conocer la abuelitud, es decir, tengo un nieto. Y ya llevo 2 años batallando con él y ya voy cogiendo eso, ¿no? Y entonces, pues como que me identifico o le veo paralelismo al Padre Universal más con una actitud de abuelo que de padre. Será porque cada uno intentamos hacernos la cosa a según el estatus en el que estamos, ¿no? Y,
Y es cierto que para ser abuelo tienes que ser padre, es decir, es un requisito indispensable. Eh, y evidentemente la cadena de valores y la actitud hacia tu nieto es muy distinta hacia tu hijo. Es decir, los niveles de misericordia que se alcanzan con un nieto sobrepasan con exceso a los que tú tienes. Tú con un hijo eres mucho más recto, mucho más, digamos, estricto, porque digamos que depende mucho su educación y su formación depende de ti, ¿no? El abuelo nos deja un poco más de margen para todo, ¿no? Nos permite equivocarnos con más facilidad a los nietos, quiero decir, ¿vale? Entonces yo le veo mucho a lo que es al Padre Universal, le veo más actitud de abuelo que de padre, con nosotros, con los mortales de ascendentes. Y sin embargo, en la vida de Jesús, en sus enseñanzas, le veo mucha más actitud de padre formador, de padre educador a Jesús que a Dios Padre. Solamente eso, no quiero extenderme más. Muy bien, Jaime. Claro, la experiencia de abuelo como que es otra faceta, ¿no? Diferente a la de padre. Quizá es lo que decías tú, ¿no? Más misericordioso, más permisivo con los nietos, pero sí que, bueno, parece otro como otra faceta, ¿no? Eh, diferente. Ya van dos menciones a ser abuelo y me parece muy interesante y es algo, por supuesto, que ni se me cruzó por la cabeza, pero se podría decir que el padre en ese sentido es el padre de padres y también recordemos que una de las características del Padre Universal es la de compartir en el sentido de delegar. Si puede delegar algo, lo va a delegar. Y entonces resulta que desde nuestra posesión, nuestro padre inmediato, como bien dicen ustedes, es Miguel de Nevadón. Y después viene el padre abuelo universal. Em, y yo creo que el paralelo que hago yo, que soy padre y a veces, y tengo a mis padres encima, o veo en otras parejas, es que, claro, los abuelos pueden ser más permisivos y misericordiosos porque tienen más, quizás, eh, no sé si libertad de acción, pero digamos que el que se ocupa de, de la crianza realmente más estricta es el padre más inmediato, porque es su jurisdicción, por así decirlo. Y el padre abuelo no es más su jurisdicción, no es la tarea que le corresponde. En el caso del padre universal, voluntariamente se quita del medio y dice, no, bueno, Miguel de Nevadón, encárgate tú de tu universo, eh, yo te dejo hacer. Por, cósmicamente no, quizás un poco diferente, pero creo que también similar. Mm. Muy bien, Diego, cuando quieras. Gracias, Olga. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Cubrió todas las expectativas que tenía cuando vi el anuncio de que la ibas a dictar. Yo te entiendo perfectamente lo que planteas. Supongo que cada uno lo vemos desde la perspectiva de vida que tenemos en este momento. Yo estoy como padre ya con hijos adolescentes. Yo ya te llevo unos niveles un poquito más adelantados, ¿no? Y sí es cierto que he pensado en el abuelo, pero yo creo que más allá de eso, la experiencia es ahora como padres, todas estas cosas que nos explicó Sebastián, porque en mi caso, cuando hiciste referencia a la pareja, al matrimonio, el hijo deseado, esperándolo, no necesariamente es así y lamentablemente en nuestra sociedad y en nuestro mundo, la mayoría de los hijos no nacen así que yo, como soy ferviente creyente de la familia, si todos nacieran así, pues tendríamos un mundo mejor, ¿no? Y ese quizás es el reto que tenemos a futuro. Pero el punto es que no importa la situación en que nazcan, ya existe un plan, ya el padre tiene esto bien estudiado y ahí lo que creemos en su voluntad, pues sabemos que es así. Y les digo esto porque en mi caso particular yo soy hijo de madre soltera
eh, y yo me crié sin padre, no tuve la figura paterna como tal. Y de niño, a mí la serie que me gustaba mucho, porque también hay esta teoría, que los héroes de tu infancia son los que impactan en tu futuro, pero en mi caso en particular, a mí una serie que me encantaba era la de La pequeña casa de la pradera y Charles Ingalls, que era el papá de esa familia, ¿no? Y siempre lo vi y yo dije, coño, este hombre, este es el modelo de padre, a mí me gustaría ser así. Y justo cuando escuché en alguna oportunidad que Charles Ingalls, que no recuerdo ahorita el nombre del actor, tenía una vida desordenada, tenía problemas de alcohol, y etcétera, etcétera. Yo sufrí una decepción en ese momento. Dice, no puede ser que este hombre que yo lo veo como que es el modelo tenga este problema personal, pero bueno, entendía que era un personaje, pero al final el personaje fue el que me marcó. Y hoy que tengo hijos, yo siento que la voluntad que el padre tenía para mí era ser padre. Y yo me aboqué a la crianza de mis hijos, disfruté toda esa etapa, y como coincidió con la lectura del libro de Urantia, pues ya mi hijo mayor tiene 18 años y yo llevo, no sé, 14 12 años leyendo el libro de Urantia en solitario, pues yo entendía que, o sea, ya lo veo desde otra perspectiva de decir, ah, es que esto tiene una razón de ser. Y por supuesto, cuando leí esa cita donde decía que para llegar al paraíso hay que pasar por ser padre, y si no lo eres aquí, lo eres más adelante, yo dije, bueno, ya esta etapa yo la cumplí, pero entiendo por qué, por todas estas cosas que nos explicó Sebastián. Entonces, esa es importante. El otro detalle también es que pueden ser hijos tuyos o no. O sea, lo importante es pasar por este tema de la enseñanza, de la formación, de entender la inmadurez, de entender que cualquier respuesta, porque igual yo también fui criado en otra cultura, en otra perspectiva, donde estaba todavía el Dios castigador, el pecado, todo típico de la religión católica que la mayoría fuimos formados. Y hoy entendemos pues que la visión no es esa, que es un padre amoroso. Nosotros somos tolerantes, entendemos a nuestros hijos y así pues entiendo que el padre nos ve a nosotros. Y en la figura del abuelo, bueno, el que ya está en la etapa de abuelo lo ve de esa manera, pero lamentablemente la práctica es que a los abuelos los dejamos solos en nuestro mundo moderno. Ya en China están poniendo una ley de que los hijos tienen que obligatoriamente ir a visitar a los padres porque no van pues por el día a día. Y bueno, yo creo que nuestro padre no se siente solo y más bien él está gozoso de lo que ha hecho a pesar de nuestras imperfecciones. Entonces, bueno, muchas gracias, Olga, a todos y en especial a Sebastián por ese tema. Yo trataré de replicarlo cuando tenga oportunidad de hablar sobre el tema. Gracias. La calidad de crianza y experiencias de padres en nuestro mundo es muy variada y muy deficiente también. Como sociedad, como civilización, tenemos una tarea enorme por delante. Eh, y sí, en tu caso, Diego, vos decís que te creaste con madre soltera, y hay muchos otros casos que uno se cría con los dos padres, pero hay un padre que no está muy presente o que uno sufre abusos emocionales, psicológicos, por más que estén los dos padres, hay de todo. Y yo me pregunto, no sé, quisiera creer que los padres que no crían a sus hijos por la razón que sea, esos padres también tienen sus problemas y vienen con problemas de hace generaciones. Quisiera creer que esa experiencia por ahí no es suficiente y que quizás haya que repetirla en circunstancias más favorables y de manera más ideal. Pero más allá de eso, creo que tenemos una gran labor por mejorar la calidad de, ¿cómo se dice?, de padrastro o la manera en la cual criamos a nuestros hijos, acercándonos cada vez más de generación en generación hacia el ideal. El ideal en algún lado está, por lo menos en la era de luz y vida. Y esto sí relacionado un poco con el libro Durantia, no me acuerdo bien dónde. Ah, sí me acuerdo bien dónde. Cuando el joven Marcos, no Marcos el apóstol, sino el joven Marcos, eh, le insiste a Jesús de ir con él. Jesús quiere ir solo a la colina a orar y él insiste en ir con él. Bueno, en esa parte, el libro Durante hace mención que los primeros años de nuestra crianza son muy importantes para, entre otras cosas, para
si tenemos cabida o no y el concepto o no que tengamos después de, bueno, son muy importantes para la formación en general, emocional y psicológica de una persona. Y dicen que dependiendo de la calidad de padres que uno haya tenido, va a poder hacerse eh, un concepto más acertado o menos acertado del Padre Universal. Y entonces, ser buen padre, tratar de ser mejores padres que nuestros padres, o mejores, el mejor padre posible, o madre, de alguna manera también tiene impacto en el desarrollo espiritual del planeta, en la evolución del planeta. Si justamente las generaciones, si mejora la calidad de crianza, como resultado de eso, las generaciones van a ser cada vez más, eh, eh, bueno, van a poder ser más, van a poder llegar a tener un concepto mejor del Padre Universal, tal como es presentado en el libro Durantia o como lo presenta Jesús. Dejo de hablar. Muy bien. Andrés, cuando quieras. Sí, me ha gustado tu paralelismo que has hecho. Pensé que el libro hablaría mucho más de ese tema. Le he encontrado siempre muy corto, muy corto, ¿no? Una explicación de lo que es la, la, donde la creencia de los niños, que tenemos que tener por lo menos tres, me parece que decía en un apartado por ahí. Pero este paralelismo que has hecho, a medida que ibas hablando, pues me ha ido recordando, pues claro, todas las facetas de la vida personal de cada uno, ¿no? Y sí, claro, en esa época, pues fui un poco rebelde con mi padre, porque aunque era una excelente persona, la verdad que no me lo he merecido, pero no le terminaba de entender por qué, no, vamos a, entre comillas, no hacía lo que yo quería, por decirlo así, entre comillas, ¿no? No es exactamente así, pero eso te marca porque ves que esperas más de él y no, para mí, claro, es el concepto que cada hijo vemos del padre, ¿no? Entonces estuve no enfadado con él, pero siempre, todo esto trabajábamos juntos y casi estábamos muchas veces, pero luego pues los comentarios, claro, estamos hablando como hombres que se hacían, pues no eran correctos con mi forma de pensar. Y ahora que hace ya, lo perdí hace años ya, pues cada vez más he ido recordando y en cierta cosa hace ya un poco, ¿no? Este año ha sido pasado. Lo primero que dije, cago en la mar. Cuando vaya a la otra parte, lo primero que voy a hacer es ir a buscar a mi padre y pedirle perdón. Y decía, ¿por qué? Pedirle perdón. Sí, porque a medida que él pues no me dio las explicaciones que yo necesitaba, pero tampoco le supe o le intenté comprender. Y ahora, que ya me voy haciendo más maduro, pues me estoy dando cuenta, pues que siempre me dejó una libertad. Y eso es lo que muchas veces mi mujer me comenta. Si es que has tenido una libertad que yo no he tenido porque tus padres tal, no he sabido comprender. Y por eso, en cuanto llegue a la otra parte, lo primero es pedirle perdón. No porque que esperaría igual más de él, ¿no? Pero por esa similitud que tú hacías, que voy comprendiendo que necesitaba yo despertar por mí mismo, que él probablemente en su capacidad, pues me iba haciendo, estamos haciendo con ese paralelismo que tú hacías, sin reflejárselo al Padre Celestial, que es otro tema, ¿no? Pero sí a nivel particular decía, cago en la mar. No he intentado comprenderle, ¿eh? No comprenderle, sino ver su punto de vista. ¿Por qué no me, no me apoyaba? ¿Por qué tal? Ahí he fallado. Y como creo que en ese aspecto he fallado, pues por eso decía que cuando pase a la otra parte, lo primero que probablemente haré es pedirle perdón por no haber tenido esa sensibilidad que ahora, gracias al libro, pues espero que voy captando, ¿no? O sea, sensibilidad que en aquel momento fallé. Sí que es cierto que cuando aquello, pues eres joven, no tienes experiencia de nada. La verdad que no había salido de, por decirle en un término vulgar, el coño de mi madre, porque lo tenía todo siempre puesto a la mano. Pues eso a veces te evita el, el,
el evolucionar, te evita el cambiar. Y sin embargo, pues después de las dos hijas que he tenido, pues con la nieta es la tercera que me faltaba. Prácticamente la he criado yo y ahora pues me doy cuenta que está libre, porque hay que dejarla libre, ¿no? Pero esa alegría que te llama cuando te llama de vez en cuando y dice que te quiero, aunque sea en la distancia, ¿no? Gracias por escucharme. Gracias, Andrés. Yo creo que todos tenemos una conversación pendiente con nuestros padres cuando pasemos al otro lado. O sea que no es solo, no creo que te pase solo a ti o tengas esa sensación. Yo Sí, quería si me comentar. dejas Ah, sí, algo, mira, perdona, Orfelina, adelante, sí. sí, gracias a todo. Yo estoy me gustó mucho la disertación de Sebastián porque me dio como una mejor comprensión espiritual e intelectual de este proceso de preparación que manifiesta la voluntad de Dios cuando hay un embarazo. Entonces, esa preparación antes de nacer y después que el niño nace, es como dicen, como es arriba, es abajo. Y eso me acuerda mucho la guardería de Moronta. Cuando dicen que cuando nosotros pasamos la transición, el primer sitio que llegamos es a la guardería de Moronta, donde tú tienes que servir como padre o maestro de esos niños que están allí. Sobre todo a los que no fueron papás en la vida, durante esta vida, o a los que tuvieron menos de 4 hijos. Es decir, que es sumamente importante tener hijos y el que no tiene hijos no tiene por qué preocuparse tampoco, no es que está condenado, simplemente es que tiene que superar esa etapa, tiene que aprender y desarrollar la etapa de ser padre. ¿Por qué? Esa etapa nos acerca exactamente a la voluntad del Padre. Por eso yo creo que todo el mundo, aunque no tengan hijos, de alguna manera cuidan niños, cuidan un sobrino, atienden un hermano. Es decir, que hay un instinto natural y normal dentro de nosotros que nos ayuda a completar esa etapa. Pero si no la podemos completar en esta vida, de acuerdo al libro de Urantia, nosotros vamos a la guardería de Morontia y ahí entonces conversaremos y aprenderemos a tratar a un hijo como padre. Me gustó mucho esta disertación porque me dio una motivación para pensar realmente cómo es eso, cómo sucede y cómo nosotros debemos estar preparados para poder ayudar a otros. Muchas gracias y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Orfelina. Yo hay una cosa que quería comentar, mm, porque me ha venido cuando estaba escuchando a los que estabais comentando, y es el hecho de que, por lo menos, bueno, quizá ahora en esta generación sea diferente, pero cuando yo era pequeña, normalmente la figura del padre estaba como mucho más en segundo término que la materna, o sea, como que se suponía que el padre era el que tenía que procurar el sustento y de ocuparse de trabajar y la mujer pues de la crianza de los hijos. Y eso creo que ha sido una gran pérdida para muchas generaciones de hombres, ¿no? De padres que no han eh, disfrutado de la paternidad de la misma manera que quizás se disfrute ahora, ¿no? No sé si Sebastián quiere comentar alguna cosa o alguno de vosotros, pero a mí siempre me ha llamado la atención y además en el libro dice que los padres, o sea, necesitan esa experiencia tanto como las madres. Sí, así es. Necesitan la experiencia y creo que y también habla de que en una pareja los dos son, y también lo dice Jesús, son em, como partners, como que forman parte de un equipo. Yo quiero decir, dejar por sentado que quede grabado que me he tomado bastante tiempo de licencia de paternidad, no yendo más a trabajar para criar a uno de mis hijos. Y más allá de las dificultades, y que es trabajo, no es fácil, eh, puedo decir, lo vuelvo a repetir, que fue el mejor, el más lindo tiempo de mi vida.
Y me siento muy afortunado de haber podido tener una experiencia tan cercana y me gustaría volverla a repetir ahora con el último hijo que tuvimos. Sí, la psicología también lo dice, el libro Durante lo dice, los chicos necesitan tanto al padre como a la madre. Las realidades quizás económicas no siempre lo hacen posible, pero si la parte económica está dada y si uno siente el deseo, como hombre también es algo muy lindo. Bueno, más allá de eso, también hay cosas que las mujeres pueden hacer mejor o quizás algunos chicos tengan más predilección por la madre que por el padre, eso puede ser. A veces se da al revés, em, pero em, para mí es lo más hermoso que he hecho en mi vida. Quizás no haya hecho muchas otras cosas lindas, pero no, realmente es una experiencia muy satisfactoria. Jaime, Ahora, sí, quería puntualizar en una cosa a raíz de lo que habéis comentado últimamente, ¿no? Del papel del padre, del papel de la madre, cómo ha evolucionado. Eh, siempre me ha chocado bastante el hecho de que nos lo ha puesto Sebastián en una cita del libro y ahora me parece que Santi nos lo ha vuelto a recordar por ahí por el chat, que dice, ningún mortal ascendente puede eludir la crianza de los hijos, para llegar al paraíso. O sea, es una exigencia, es algo que hay que hacer sí o sí, o aquí o luego cuando pasemos, ¿no? Pero bueno, supuesto que aquí se puede hacer y es, digamos, el mejor terreno para hacerlo. em, ¿Por qué no hay una escuela de padres? ¿Por qué no se educa para ser padre? ¿Por qué esas experiencias tan ricas que tiene tanta gente que ha tenido o bien familias numerosas o bien hijos con dificultades o cómo han salido de- de dificultades económicas para sacar a los hijos o de dificultades de formación? ¿Por qué toda esa experiencia se queda un poco ahí en el limbo y no se transmite? No hay una escuela de padres, no hay educación, porque sobre todo la juventud de ahora, cuando le viene un hijo, preguntan que dónde está el mando a distancia. Es decir, ¿dónde está el mando a distancia para pagarlo cuando llora, para pagarlo cuando me está dando el follón y todas esas cosas? Es decir, no hay una formación de padres y yo eso lo he hecho en falta, ¿no? Desde la revelación, pues supuesto que nos lo ponen como exigencia, pienso que nos debería de incitar a fomentar ese tipo de educación en nuestro ámbito y en nuestra historia. Nada más. pues sí, sería genial que hubiera una escuela de padres porque sobre todo con el primero vamos a base de ensayo y error y bueno, y de consejos que te da la gente que muchas veces son contradictorios y no ayudan mucho, pero realmente sí. Yo recuerdo que en el gobierno del planeta vecino, en el documento 72, hablan de que en esa civilización sí hay escuelas de padres. Y siempre he pensado, mira, esto es una cosa que también estaría bien que tuviéramos nosotros, ¿no? Por ahí venía la idea, Olga. Sí, sí, sí. Y bueno, dejamos así como Sebastián, si quiere deciros unas últimas palabras. No, bueno, puedo decir que ha sido un placer estar aquí, haber tenido la oportunidad de presentar este tema que para mí en este momento es un tema central, eh, porque lo siento así, pero también porque es así. Eh, y muchas gracias por los comentarios. Es realmente para mí también, viniendo de padres con más experiencia, me abren los ojos también sobre cosas de las que todavía no sé nada. No he pasado por la experiencia todavía. No veo la hora de hacerlo, pero bueno, paso a paso. Y me alegro mucho.
No, y nada, gracias por darme la oportunidad, por tenerme aquí y fue bueno estar entre ustedes otra vez y espero que el tiempo me permita volver a encontrarlos. Pues muchas gracias, Sebastián. La verdad es que nos ha encantado tu presentación. Ha sido muy bonita y bueno, yo creo que nos ha hecho ver este tema de la paternidad de Dios con un enfoque distinto y bueno, en el que todos nos podemos sentir identificados.